El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia tiene entre sus funciones la formación de audiencias críticas. Por eso abordaremos la evolución que ha tenido la televisión pública regional por la apropiación de las nuevas tecnologías por parte de los televidentes. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Las redes sociales hacen posible que el televidente, antes un sujeto pasivo, ahora tenga la posibilidad de realimentar con sus opiniones a quienes realizan los diferentes espacios y franjas de Teleantioquia. Hoy por hoy, dadas las transformaciones tecnológicas y en el ecosistema de los medios de comunicación en función de lo digital, los medios de comunicación en su forma tradicional han venido cambiando tanto en su forma operativa, asimismo como en sus estructuras narrativas, en la forma en cómo cuentan o relatan sucesos, acontecimientos, entre otras cosas. En ese sentido, hoy por hoy es necesario repensar no solamente el papel de las audiencias en el contexto de las comunicaciones digitales, sino cómo las comunicaciones digitales y todo el contexto de la ecología o los medios en el escenario digital dialogan, interactúan con unas audiencias que tienden a ser mucho más activas y mucho más responsables frente a lo que consumen, por ejemplo. Desde la academia, la televisión pública y los medios digitales tienen una relación intrínseca porque hoy en el mundo audiovisual, en el mundo contemporáneo, pues un asunto no puede verse sin el otro. Hoy todos los canales de televisión pública tienen que tener una relación con sus audiencias a través de redes sociales, por ejemplo, y es allí donde necesitamos esa comunicación directa y entablar esas conversaciones alrededor de esos temas de la televisión pública y de los contenidos que aborda la televisión pública. Entonces creo que es una relación necesaria y que hoy en el mundo contemporáneo, en el mundo de la comunicación, debemos generar esas conversaciones con nuestras audiencias. Uno de los principales retos es poder llegar a más audiencias. Nosotros las llamamos amigos porque nos genera más cercanía y poder entender todos estos segmentos de personas y poder llegar con contenidos específicos en donde los podamos enganchar y cautivar. Sabemos que tenemos contenidos muy entretenidos que varían entre la parte noticiosa, entretenimiento, magazines en la pantalla principal, pero también tenemos que transformar estos contenidos y llevarlos a los canales digitales, tenemos que adaptarlo a los medios que tenemos actualmente. Entonces ese es uno de los principales retos, es poder transformar todo lo que vemos en pantalla y poder ofrecerle otra oferta de valor a nuestros amigos en las redes. Hablar de radio y televisión, confrontarlos un poquito con el tema digital, es ver que la transformación ha sido, pues yo digo que brutal, en el buen sentido, porque ya podemos transmitir en directo desde cualquier parte, a cualquier hora y con un dispositivo lo suficientemente pequeño, mientras que antes esas transmisiones tenían que ser con móviles, por ejemplo, y fuera de eso, la forma de tirar la señal, como decíamos en esa época, desde los microondas y ahorita simplemente te conectas a una red y sale. Lo que hacemos es primero saber cuál es la audiencia que va a estar en esa red y cuáles son los contenidos que más le interesan a esa audiencia. Entonces, dependiendo de eso y también teniendo en cuenta la estrategia propia que te está ya definiendo la red social, porque tienes que tener en cuenta que a la final ellos son empresas. O sea, Facebook e Instagram son empresas. ¿Y qué quieren ellos? Cautivar la audiencia a la mayor cantidad de tiempo posible dentro de su plataforma. Entonces, ha venido migrando mucho. Primero teníamos un tema de imágenes, teníamos un tema de contenidos escritos y ahora quieren que nosotros hagamos muchísimos videos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué quiere la audiencia y qué quieren video? Entonces ahí hacemos entrevistas a personas, estamos siempre midiendo los contenidos, estamos mirando qué métricas nos arrojan las redes sociales, que eso es muy bueno, porque tú puedes en tiempo real saber si el contenido está funcionando o no. El concepto del prosumidor es un término que ha cobrado mucha relevancia en los estudios de comunicación desde hace un tiempo para acá. Diversos autores y teóricos de la comunicación han abordado este nuevo término para designar a aquellas personas que tienen esa condición
y que realizan acciones desde el consumo mismo de medios y contenidos y a su misma vez la capacidad que estas mismas audiencias tienen de producir contenidos desde sus propias miradas y perspectivas. Ese concepto se trabajó propiamente o se vislumbró en el contexto de la década de los 70, muy desde la economía, para inicialmente designar o identificar o categorizar a ciertos individuos que tenían una conciencia en el consumo de ciertos objetos o ciertas prendas, por ejemplo. Hoy por hoy hablamos de un prosumidor como un actor comunicativo en diversos escenarios de la comunicación, ya sea en los medios de comunicación tradicionales o en el caso de las comunicaciones digitales a través de las redes sociales, como aquellas personas que no solamente se limitan a consumir ciertas informaciones que ya existen o ciertos contenidos, sino que tienen cada vez una condición y asumen un rol activo en la producción de contenidos propios. Desde los planes de formación de comunicación, obviamente estamos abordando y sensibilizando a los jóvenes en su proceso de formación para que puedan explorar nuevos formatos. Podemos explorar todo el tema de la comunicación digital al servicio de los canales públicos, de los canales privados y también explorar nuevas formas de contar, bien sea porque cambiamos del horizontal a lo vertical, jugamos con ese tipo como de estrategias narrativas, pero finalmente lo más importante siempre será contar una buena historia. Las historias que nosotros tratamos desde el equipo digital para poder llevar como en todos los canales digitales depende mucho de la red. Entonces nosotros actualmente tenemos lo que es Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Cada una de ellas tiene una responsabilidad o un toque que nos permite poder contar una historia. Entonces, por ejemplo, en Twitter podemos llegar con una información más noticiosa, más inmediata. En Instagram es como nuestra parte linda, diversa, que queremos contar como de todo lo que vemos alrededor. Facebook, como es una red también de mucho alcance, aquí sí podemos contar historias más largas que nos permiten. Entonces somos muy cercanos, siempre hablamos de amigos y siempre tratamos de que la gente se sienta muy en la región y que nos pueda compartir también como esas experiencias. Nosotros siempre tratamos de tener una conversación muy entre las personas que nos escriben para que ellos también sientan que hace parte pues como de esa comunidad de amigos. El reto que tiene la televisión pública, ejemplo Teleantioquia, en función de las nuevas tecnologías, son muchos. Por un lado, hay que repensar desde lo tecnológico cómo se producen contenidos para ciertas pantallas o para múltiples pantallas donde las audiencias cada vez más son fragmentadas. Hoy por hoy no solamente vemos televisión en la sala de nuestras casas, la tenemos también como acompañante. Vemos televisión y consumimos contenidos en cualquier lugar y escenario, por ejemplo. También en el contexto de las comunicaciones digitales, estas narrativas y estos nuevos formatos van planteando diversas interacciones que los públicos o las audiencias han de tener con estos contenidos. Ya no son audiencias contemplativas de las pantallas, son audiencias cada vez más activas con el contenido. Inducir estos drones, el mundo de estos drones, en los niños, ir a los colegios, hacer campañas, no solo el pilotaje del dron, sino que el armado, es todo un curso. Las nuevas tecnologías hacen posible la creación de contenidos con una infraestructura pequeña, que basa su impacto en la cercanía o identificación que genera la propuesta audiovisual. Nosotros tenemos varias formas de transmitir realmente. A veces hacemos transmisiones vía streaming con un equipo de cámaras, un equipo pues, de cómputo o a veces simple y llanamente un celular. Con el celular es que empezamos nosotros a trabajar todo el tema de las transmisiones y a contar historias con un celular, una tablet y en mitad de la calle uno sostenerlas y caminar y decirle a la gente dónde estamos, para qué servía o de dónde viene el nombre. Hasta hoy que ya hacemos transmisiones vía streaming con un equipo de cámaras, con luces y pues obviamente desde un punto fijo para el mundo. El rating es la medida del consumo de la televisión que indica el promedio de personas que mira un programa. Esta medición se hacía a través de dispositivos análogos que se ubicaban de manera aleatoria en algunos hogares y estos enviaban los resultados del muestreo durante la noche. La medición constante que de pronto antes no teníamos
De pronto, por ejemplo, cuando hacías televisión o radio, pues tenías una idea más o menos de cuántas personas podían oírlo, y aquí es perfecto. O sea, ya sabes si alguien lo vio, sabes a qué hora lo vio, desde dónde lo vio y si le gustó o no, porque al final eso te arroja métricas como comentarios, me gusta, cantidad de compartidos, todo ese tipo de cosas hace que tú puedas pulir muchísimo el contenido para tu cliente. Si bien, dado los avances y adelantos tecnológicos al día de hoy, la televisión no ha desaparecido y no va a desaparecer en su forma tradicional, ¿cierto? Pero por otro lado, los retos que plantean las nuevas tecnologías en convergencia con la existencia de la televisión en su forma convencional, creo que plantean unas posibilidades muy interesantes para intervenir, para acercarse, para dialogar con unos públicos o unas audiencias que son mucho más heterogéneas, mucho más activas, activas tanto en el consumo así como en la producción, y que esa dicotomía o esa relación entre la televisión pública en su forma convencional, tradicional, con las nuevas tecnologías, puede ser un matrimonio interesante. Tratar de estar siempre con la mejor actitud, ¿sí? Tratar de verle lo positivo a la vida. Como les digo, me gusta mucho el estilo, me gusta mucho salirme del molde. Cada uno en su esencia de ser, la televisión pública o la televisión, perdón, en su forma convencional, tiene una manera de narrar, de contar historias o construir relatos de una forma muy particular. Al hablar hoy por hoy de la existencia de nuevas tecnologías, estaríamos hablando de unas nuevas estéticas, unos nuevos formatos, unas nuevas narrativas, que se propone como un reto muy interesante, no imposible, para llegar a unas audiencias que tienden a ser mucho más activas, mucho más experimentales, y que de alguna u otra manera también estamos hablando de unos nuevos modos de ver y consumir. Yo estoy afuera con todo lo creativo, viendo con ilustradores, viendo que realmente cualquier cosa, como puede ser un NFT, yo digo como, yo me encuentro en la calle un ilustrador o alguien y yo lo cojo como, hey, venga, hagamos tal cosa, que yo tengo un equipo. Internet ha facilitado que podamos llevar lo local a lo global. De hecho, plataformas de video streaming han logrado que historias locales lleguen a lo global. Y hoy vemos ejemplos como Disney, que lleva una película inspirada en Colombia y hace de lo local algo global. Plataformas como Netflix están explorando historias locales realizadas por colombianos y pueden llevarlo a una comunidad global. Y lo mismo sucede, digamos, en experiencias más específicas como canales como Teleantioquia, canales locales en distintos territorios, donde tener una plataforma, por ejemplo, de video streaming posibilita que ese contenido pues esté en internet y pueda estar accesible al resto del mundo. Creo que el reto de eso de la localización del contenido será una tendencia en los próximos años, impulsados por las plataformas SVOD, por las plataformas de streaming. Y esta vez venimos con un pedido muy especial. Nosotros estamos en la búsqueda de un árbol, una especie que está en vía de extinción, que se llama marfil. Tenemos un reto también, cómo los productores locales, como canal como Teleantioquia, puede generar contenidos de valor que puedan ser vendidos en otras plataformas, en otros escenarios o en otros canales internacionales. Y esa ruta está empezando pues como a emerger fuertemente en Colombia, dado que muchas de las empresas internacionales de grandes marcas de televisión temática y de televisión vía streaming están instalando en Colombia sus oficinas, y eso se convierte pues también en una gran oportunidad para los productores. Yo no sé si a otras personas les pasará lo mismo, pero esto que vemos, yo lo veo diferente en mi mente. Gracias a las métricas y a todo lo que podemos nosotros investigar y saber de esos clientes potenciales, la manera más sencilla es medirlo desde 4 puntos de vista. El primero es ubicación, el segundo es demografía, el tercero es comportamientos y qué es lo que a mí me gusta. Esas 4 cosas hacen que tú al final tengas una audiencia perfecta. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en Medellín a una que vive en la costa. Y si a eso le agregamos el rango de edades, aún es más diferente. Y si le agregamos los intereses, o sea, lo que a esa persona le gusta, pues ya yo voy conociendo aún más a esa persona y así defino una audiencia muy, muy específica. Los contenidos locales pueden ser globales. Yo creo que hoy es demasiado sencillo en redes sociales. O sea, si tú quieres que tu contenido llegue a todo el mundo, basta con pautarlo. Y otra vez vuelvo a lo mismo, como son empresas, tú les pagas a ellos y yo puedo tener mi contenido hecho en Colombia en cualquier lugar del mundo.
¿Y eso dónde lo vemos? Por ejemplo, lo vemos mucho en los influenciadores. Ellos generan muchísimo contenido a nivel local, pero cuando vas a ver las métricas de ellos, lo siguen gente de México, por ejemplo, de España, de Argentina, de muchos lugares del mundo. Entonces, ¿cómo sucede? Otra vez, si el contenido es bueno, si está apalancado con pauta, por ejemplo, puede llegar a cualquier lugar del mundo en cuestión de un par de clics. La relación que tenemos en cuanto a contenidos audiencia en digital es muy importante. Lo que hacemos nosotros es poder, al ser un canal público y una red también digital pública, lo que hace es poder llevar como toda la información primero a todos los rincones de Antioquia y obviamente pues como Colombia. Entonces obviamente los canales digitales nos permiten poder llegar a esos otros lugares en donde desde pantalla principal no lo podemos hacer. Lo otro es también tener la responsabilidad de que lo que estemos comunicando en nuestras redes sociales también vaya mucho en conversación a lo que vean en primera pantalla, teniendo en cuenta que obviamente es una forma diferente en cuanto a los formatos y los contenidos que nosotros utilizamos. O sea, uno puede estar viendo el programa en televisión y nosotros podemos estar contando desde otra mirada, desde otro formato y ver más allá desde la parte digital, que es una interacción más continua, en donde le permitimos a la audiencia poder también expresarnos y contarnos cómo les parece pues el programa o lo que están viendo dentro de cada red. Hacer lo que les gusta, porque no hay nada más bonito que hacer lo que les gusta, ¿cierto? Pues que en este caso todos tenemos diferentes talentos. Lo que más se busca es hacer videos cortos, pero que sean muy contundentes, o sea, que a la gente les despierte o curiosidad, o urgencia, valor o emoción o alguna relevancia. Si tú en alguno de esos 5 le pegas, el video automáticamente va a empezarse a mostrar a más personas. No, fue primero la guitarra, realmente. Es más, antes de la guitarra fue primero la batería, pero el profesor vio que yo era demasiado teso y me pasó para la... Mentira, no, era porque no pude con la batería y terminé en la guitarra. Teleantioquia como canal público regional, cuyo centro o medio predilecto de emisión es la gran pantalla a través de la televisión por cable, la pantalla como tal, tiene retos enormes porque hay que repensar esas audiencias y a su misma vez reflexionar y plantear otros formatos, otras estéticas, otras narrativas que permitan cada vez más vincularse y acercarse a unas audiencias que son heterogéneas y tan diversas. Cuando hablamos de convergencia, estamos hablando también de todo el tema de multiplataforma, que los contenidos que nosotros podamos ver desde los contenidos digitales, redes, también los podamos ver en otras plataformas. Por ejemplo, hay contenidos que conviven en un ecosistema digital, entonces tenemos contenidos que están en nuestras redes sociales, pero también en nuestra página web podemos ampliar un poco este contenido con entradas de blog y otras temáticas que la gente puede ir a ver y poder escalar como en ese ecosistema. Entonces el hecho de que podamos tener esas multiplataformas hace que podamos llegar a más audiencias y que la gente tenga la posibilidad de ver tanto en pantalla como en las redes y también poder explorar como el canal que más le llame la atención y tener más cercanía con nuestras audiencias. Este es un espacio lleno de tecnología, de innovación. Tenemos tanto paneles solares, tenemos impresoras 3D, estamos generando un simulador para la optimización de pilotos. Hablar de las plataformas de transmisión, ¿no? De streaming, pues hablar de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y hasta el mismo WhatsApp y otros, pues que obviamente nos facilita mucho las cosas, el hecho del tema de conectividad, de la inmediatez, de poderlo hacer, pero para diferentes públicos. Si hablamos desde TikTok es algo más informal, más chévere, digámoslo así, más suelto, y de un público de nivel juvenil, aunque hay TikTokers de cierta edad, por ejemplo, que transmitimos, pero unos mensajes más contundentes, no nos basamos solamente en la imagen. Instagram igual, para un público adulto joven que está también influenciado. Facebook es el más, comillas, relajado, entre todos. LinkedIn, que es otra de las plataformas y va muy directo a los públicos profesionales. La comparación es muy interesante porque es que te decía que estas son empresas. Y esas empresas lo que quieren es que nosotros siempre estemos ahí pegados. ¿Cómo lo han logrado? Ellos tienen laboratorios de investigación impresionantes y uno de los logros más interesantes es el swipe, así nadie lo sepas. Entonces, ¿cómo funciona? La gente tiene su celular, es donde más consumen y ellos siempre están puliendo sus sistemas.
Entonces, si tú te das cuenta, cuando apareció TikTok, si lo conoces, pues empezabas a hacer swipe hacia arriba y tú encontrabas siempre un nuevo video. Resulta que eso hace que tu cerebro te recompense. O sea, cuando tú deslizas hacia arriba y ves algo que te gusta, el cerebro te recompensa automáticamente y tú vas a hacer más deslizamientos, más deslizamientos. Y entonces eso se lo llevaron a Instagram y ya todas las redes funcionan exactamente igual. Entonces, ¿cómo funcionan? En el celular, simplemente ellos hacen que con el algoritmo te muestren cosas que le interesa y siempre vas a estar pegado viendo. 80-90% del consumo de las redes es en el celular. Las noticias falsas o fake news siempre han existido, pero con el auge de las redes sociales, su alcance ha crecido exponencialmente. Todos tenemos acceso a información que puede ser falsa y quizá la hemos reproducido por no dudar de su origen. Es un problema que cada vez más ha venido planteando las redes sociales y todo el ecosistema de las comunicaciones digitales. Por un lado, hay una pérdida de legitimidad por parte de las audiencias a algunos medios de carácter oficial. Además, hemos venido detectando en los últimos años, por ejemplo, que las noticias y las informaciones tienden a viajar mucho más rápido y generan mucho más impacto cuando nos llegan a través de las redes sociales o en el caso de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, esa pérdida de legitimidad a algunos canales y a algunos medios de comunicación oficiales, en contraste con la rapidez y la eficiencia que estas informaciones viajan en las redes sociales, entonces cada vez más se plantea un reto a la hora de combatir, por ejemplo, las desinformaciones o las fake news. Una gran sugerencia o recomendación para la ciudadanía, para la opinión pública, para los televidentes, las audiencias actuales, es siempre dudar de la procedencia de ciertas informaciones cuando nos llegan en las redes sociales. Tratar de ir un poco más allá, contrastar la fuente noticiosa original, cada vez más basarnos, por ejemplo, en noticieros y en ciertos espacios informativos oficiales. Y cuando nos llega una información a través de las redes sociales, dudar un poco inmediatamente de lo que nos llega. Y en términos de formación de audiencias, pues creo que es un reto más desde la ciudadanía, informarse a través de múltiples posibilidades. Hoy a través de las redes sociales, a través de internet tenemos mucho más información, mucho más acceso y también la academia pues brinda formaciones para esa audiencia crítica, ¿cierto? Una audiencia que pueda seleccionar contenidos. Hoy vivimos en una sobreoferta de contenidos y es crítico esa capacidad de seleccionar aquello que es relevante para mí como audiencia. Entonces creo que ahí el reto es de toda la sociedad en su conjunto, academia, sistemas de canales públicos, sistemas de canales privados también, porque a todos nos interesa que nuestra audiencia pues tenga también la capacidad de hacer una buena selección del contenido. Nuestra tarea, nuestro rol o nuestra función dentro del Comité del Defensor del Televidente básicamente consiste en mediar entre los contenidos y la diversa programación que realiza Teleantioquia en función de la misma ciudadanía y la opinión pública. Específicamente, el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia se plantea como un espacio de acercamiento, de diálogo, para generar discusiones y sobre todo para defender los derechos del ciudadano antioqueño. No solamente estamos hablando de las personas que viven o hacen sus vidas aquí en la ciudad, estamos hablando de todo el territorio antioqueño. En ese sentido, hacemos una invitación cordial y extensiva a todas las personas ubicadas en los diferentes municipios del departamento para que nos escriban y nos hagan saber con sus propias perspectivas, con su propia voz, aquellas cosas que les inquietan, aquellas interrogantes, aquellas preguntas que tienen frente a los diversos contenidos y la diversa programación de este canal.